Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Gracias a Dios una vez más por una noche hermosa que nos da. Así es, amado Jesús. Que todos disfrutamos poder estar en la presencia de nuestro Sí, Dios. Señor amado, bendito. Y ahora vamos a escuchar su consejo, su palabra y aprender y conocer más de nuestro Dios, hermanos. Pido que se ponga de pie, que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 7. Aleluya. Si lo quieren, me dan fuerte a mí. Amén. Juan, capítulo 15, versículo 4 al 7. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en esta noche le damos la gloria y la honra a usted por todo lo que se ha hecho por cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por traernos con bien hasta este lugar. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, Dios. Gracias por protegernos, Señor Jesús. Ahora le pedimos a su Santo Espíritu que sea Él quien tome el control de nuestras vidas. Que sea Él tomando el control de mi vida y que sea Él que nos instruya en esta noche. Instrúyanos, amado Dios. Edifícanos con su palabra, Dios. Denos sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos asesorar este mensaje, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, amado Dios. Ya que necesitados de ti estamos y por ello le pedimos en esta noche que nos abra nuestra vida, que nos abra nuestro corazón, amado Dios. En el nombre de Jesús, le pedimos a nuestro poderoso y le damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. El tema de esta noche es, hermanos, permanecer en Jesús. Aleluya. Permanecer en Jesús. Ya que, como vemos, hermanos, en los versículos que acabamos de leer, aquí hay una palabra que sobresale en todos los versículos que leímos. Y la palabra es, hermanos, permanecer. Ya que decía en el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Si queremos llevar frutos, necesitamos, hermanos, permanecer en Jesús. Así es. Porque separados de nuestro Dios, nada podemos hacer. Y a la verdad usted sabe, hermanos, que nosotros como hijos de Dios necesitamos darle frutos a nuestro Señor, Dios. así es. Frutos buenos, ya que también hay frutos malos. Por lo tanto, hermanos, es necesario que usted y yo demos frutos a nuestro Dios. Pero tenemos que permanecer en Él para dar esos frutos. Así es. Si nos alejamos, nos separamos de nuestro Dios, entonces no vamos a dar frutos a nuestro Dios. Entonces, por ello es la necesidad, hermanos, y la importancia para que nosotros permanezcamos en Jesús. También decía que si nosotros nos separamos de nuestro Dios, entonces dice que el pámpano será cortado. Usted y yo somos el pámpano, como dice la palabra, y nuestro Dios Jesús es la vida. Entonces, hermanos, dice que si nosotros nos separamos de Él, entonces seremos cortados y seremos echados al fuego y arderemos, dice, hermano. Entonces, imagínense qué terrible sería, hermanos, que usted y yo fuéramos cortados de nuestro Señor Jesucristo, separados de Él. Pero la verdad, hermanos, Dios quiere que siempre estemos con Él. Dios quiere tenernos cerca de Él. De la verdad somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que nos separamos. ¿Sí? Dios siempre quiere lo bueno para nosotros, pero nuestra rebeldía, hermano, muchas veces hace que nosotros nos separemos de Él. Y como la palabra de Dios dice, hermanos, aquí, de que si nos separamos de nuestro Dios,
seremos cortados. Yo creo que nadie quiere ser cortado y después ser echado al fuego. Así que nosotros debemos de esforzarnos por permanecer en Jesús, estar siempre cerca de Jesús. Así Y es. como decía también el versículo 7, hermanos, que dice que si queremos algo y lo pedimos, hermanos, en nuestras oraciones, Dios nos lo va a dar si permanecemos en Él. Así es. Por lo tanto, hermanos, hay mucha bendición de parte de nuestro Dios si nosotros, hermanos, permanecemos cerca de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos necesidad de Dios. Así es. Todos tenemos un milagro que Él quiere que nos haga. Todos tenemos algo que nosotros necesitamos de Él. Queremos que nos conceda las peticiones, que nos supla de todas necesidades. Y aquí la palabra de Dios dice, hermanos, que Él lo va a dar. Él nos va a dar si permanecemos en Él. Ahora, hermanos, la pregunta es, si nosotros sabemos que debemos de permanecer en Jesús, la pregunta es, ¿por qué no permanecemos en Él? Aleluya. ¿Por qué nos separamos de Jesús? Porque la verdad, así es muchas veces, hermanos, porque permanecer en Jesús es estar todo el tiempo con Él. No aquí en el templo, sino tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén, así Tener es. una comunión, una Sí. relación con Él en todo momento. Amén, así es. ¿Sí? Pero usted sabe, hermano, que usted y yo muchas veces nos separamos, nos desconectamos de nuestro Dios, nos olvidamos de nuestro Dios. Quizás por el trabajo, por algo que hacemos, por lo que sea, pero nos desconectamos de Él. Y a la verdad, eso no debería de suceder en nosotros. Porque si usted y yo, hermanos, somos el pámpano, usted y yo debemos de estar unidos a nuestro Dios. Aleluya. En todo momento, así como cuando somos padres, hermanos, en todo momento estamos pensando en nuestros hijos. No hay ningún momento que dejamos de pensar en ellos. Cierto. Sí, en todo momento y en todo tiempo tenemos esa conexión con nuestros hijos, ¿verdad? Así debe ser nuestra comunión con nuestro Dios. En todo momento, porque si así fuese, hermanos, si en todo momento estuviéramos cerca de nuestro Dios, si estuviéramos en comunión con nuestro Dios, si todo el tiempo permanecemos en Jesús, hermanos, entonces no le fallaríamos a Él, no le desobedeceríamos a Él, siempre fuéramos hijos obedientes, siempre hiciéramos lo agradable y lo que a Él le gusta, siempre hiciéramos lo bueno delante de Él, ¿sí? Pero por eso, hermano, la pregunta es, entonces, ¿por qué no permanecemos en nuestro Dios? Porque, primero, una razón, hermanos, es porque nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo, es porque Él no forma parte de nuestras prioridades. Dice en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, venciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. ¿Sí? Aleluya. Nosotros, hermanos, nos esforzamos por nuestro trabajo todos los días. Somos puntuales, queremos ser los primeros en llegar. Queremos ser buenos y excelentes trabajadores. Queremos quizás sobresalir de las demás personas. ¿Sí? Pero eso es en el secular, en el trabajo que tenemos en nuestra vida diaria, ¿sí? Pero también de esa misma manera, hermano, debería de ser para las cosas espirituales, para con Dios, ¿sí? Y a la verdad, muchas veces lo que todo tiene que ver con nuestro Dios siempre lo dejamos en segundo plano. Sí, es cierto. Primero decimos mi trabajo, primero mi familia, mis hijos y todo lo demás, y después, si tengo tiempo voy a ir al culto, si tengo tiempo voy a ir a hacer esto, si tengo tiempo voy a participar de tal evento. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual, hermanos, nos separamos de Dios, porque Dios no forma parte de nuestras prioridades. Pero cuando nos preguntan quién es tu prioridad, Dios es mi prioridad. Aleluya. Eso es lo que contestamos muchas veces. Dios es mi prioridad. Sí. Y a la verdad, hermanos, siendo sinceramente, no lo es. Muchas veces no lo es. Porque si así fuese, hermanos, no pusiéramos ninguna excusa para tener comunión con nuestro Dios. Así es, así No es. pusiéramos ninguna excusa para venir a congregarnos.
no pusiéramos ninguna excusa, hermanos, para venir a servirle a nuestro Dios. Aleluya, glorioso. Muchas veces el servicio es como una carga para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces venimos sin ganas, sin deseos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque se nota cuando se le habla al hermano, cuando se saluda al hermano, se nota y se siente cómo está sirviendo la persona. Oh, glorioso. Entonces, hermanos, como le digo, que Dios no sea parte de nuestras prioridades, más bien dicho, que Dios no sea nuestra prioridad, hace que nosotros nos apartemos de nuestro Dios. Y eso, hermanos, recuerde que si nosotros nos apartamos, la palabra de Dios decía aquí, hermanos, de que seremos cortados si nos apartamos de Dios. Seremos cortados, y eso yo creo que nadie lo queremos para nosotros mismos. Como la palabra que decía aquí en 1 Corintios, usted y yo debemos de permanecer firmes y constantes, ¿sí? Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que todo lo que hacemos, hermanos, no es en vano. ¿Sí? Todo el esfuerzo que usted y yo hagamos por servir a nuestro Dios, por tener comunión con Él, todo el esfuerzo que usted y yo hagamos en nuestra vida espiritual va a ser recompensado por nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios lo va a bendecir, hermanos. Sí. Él es una persona buena, Él es un Dios bueno, y Él nos ama y Él lo ha demostrado. Por lo tanto, hermano, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida espiritual por nuestro Dios, Él nos va a recompensar, Él nos va a bendecir mucho. Y usted sabe, hermano, muchas veces que no tenemos deseo de hacer nada, hermanos, entonces por eso no hay nada. Todos ponemos excusas para venir a la iglesia, que cayó el agua, que va a llover, que hace calor, que no sé qué, de todo. Entonces no venimos a la iglesia. Jesús amado. Pero entonces, hermanos, si decimos que Dios es nuestra prioridad, nada de eso debería de suceder. Cierto. Pero como Dios, hermanos, muchas veces no forma parte de nuestra prioridad, entonces pues, por eso que no permanecemos en Él. Otra razón, hermanos, que nos apartamos de nuestro Dios es porque no tenemos un corazón agradecido. ¿Sí? Dice Salmo 103, versículo 2, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, decimos que estamos agradecidos con Dios, que venimos aquí a la iglesia a alabar y adorar a nuestro Dios y a servirle muchas veces porque estamos agradecidos con nuestro Dios, porque estamos agradecidos. Pero ¿qué pasa después, hermanos? ¿Qué pasa después cuando quizás, digamos, nos pasa ese agradecimiento? ¿Sí? Porque muchas veces tenemos ese agradecimiento cuando hemos recibido el milagro o el favor de Dios en el momento. ¿Sí? Y estamos con todas las ganas de venir a servir a nuestro Dios, de estar siempre con Él. Pero cuando pasa esa emoción, digámoslo así, hermanos, ¿qué pasa? Ya no tenemos comunión con Dios. Ya nos cuesta venir a la iglesia. Ya se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida que Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Se nos olvida que Dios nos ha bendecido. Y entonces, ¿cómo podemos decir, hermanos, que estamos agradecidos si nosotros no agradamos a Dios en todo? Si siempre cualquier cosa nos aparta de nuestro Dios, nos aleja de nuestro Dios. Por eso le digo, otra razón, hermanos, es que nosotros muchas veces no tenemos un corazón agradecido. Por ello nos apartamos de Dios. ¿Sí? Solo estamos agradecidos por un tiempo, pero ahí como que finaliza el tiempo de estar agradecido y ya no. ¿Sí? Como que digamos, Dios me hizo un milagro hoy, pero hasta tal tiempo dura este agradecimiento. Como estoy pidiendo otra cosa y Dios no me lo da, entonces ya no estoy agradecido con Dios. Y la verdad no es así, hermanos. Desde que Dios nos trajo a este lugar, desde que Dios, hermanos, nos ha dado la vida eterna para acá, todo el tiempo debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Porque no hay nadie más, hermanos, que nos salva de este mundo. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos ha podido sacar de este mundo.
Porque este mundo, hermano, será destruido. Este mundo habrá juicio. Y de todo eso Dios nos ha librado. Sí. Por eso debemos de estar agradecidos. Tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos. Así hermano. es, sí, Señor. Sí, porque en todo tiempo Él nos cuida, nos guarda, nos Sí, protege. Señor. Sí, entonces no tendríamos por qué tener alguna otra razón, hermanos, para apartarnos de las Sí, cosas. Señor. Sí, en todo tiempo debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Otro, hermanos, otra razón sería que nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo porque no hemos reconocido el valor y el poder de la palabra de Dios. Sí, Juan, siempre en este Evangelio, capítulo 6, versículos 66 y 67, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Por qué pasó con estos, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo hablaba con la verdad. Y la verdad muchas veces no le gusta a las personas. Cierto. Cuando se habla sinceramente, hermanos, a las personas no les gusta. Cuando se le dicen sus verdades, a las personas no les gusta. Entonces, muchas veces no valoramos la palabra de Dios. Cierto. Cuando se nos da un consejo, no lo tomamos como un consejo bueno, sino que lo tomamos como un regaño. ¿Sí? Entonces, hermanos, no valoramos la palabra de Dios y es ahí donde nos alejamos. Muchas veces decimos que hay pastores que hablan muy fuerte, que solo con el machete y nos hablan y todo eso, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, la palabra de Dios así es. Sí, Señor. La palabra de Dios es fuerte. Viva y eficaz. Sí, y nos habla directamente, nos confronta, aunque no nos guste. La palabra de Dios es así. Pero el problema es que nosotros no la sabemos valorar. Sí. Usted y yo no sabemos valorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre renegamos, siempre murmuramos, que el pastor aquí, que el pastor haga esto, que el pastor aquello, que no sé qué. Siempre quejamos. ¿Sí? Cuando en verdad, hermano, usted y yo ya sabemos que la palabra de Dios es así. Que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Que la palabra de Dios siempre, de alguna manera, nos va a hacer sentir algo que a usted y yo no nos gusta. Pero ¿por qué es así la palabra de Dios? Porque Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe nuestro caminar. Dios sabe qué es lo que andamos haciendo. Dios nos mira en todo tiempo y en todo momento. Entonces no podemos decir qué duras es esa palabra. ¿Sí? No podemos decir que no es cierta la palabra. No podemos decir que la palabra es falsa. Es lo contrario, la palabra de Dios es verdadera. ¿Sí? Y debemos saber valorarla, hermanos. También debemos de reconocer el poder que tiene esta palabra. ¿Sí? Porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. ¿Sí? Porque la misma palabra de Dios nos ha cambiado, nos ha transformado a usted y a mí. Por la palabra de Dios es que usted y yo estamos en este lugar. ¿Sí? Por la palabra de nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, es que usted y yo estamos aquí. ¿Sí? Pero eso, hermano, usted y yo no lo vemos. Eso usted y yo no lo valoramos. Entonces, eso mismo hace que usted y yo nos separemos. Cuando nos dicen algo que no nos gusta, cuando sentimos que nos lastiman, lo que hacemos es mejor retirarnos, apartarnos. ¿Sí? Muchas veces quizás no decimos nada, nos quedamos callados, pero lo que hacemos es soltarnos de la iglesia, es alejarnos. ¿Sí? Y cuando estamos en casa no es que vamos a seguir en comunión con nuestro Dios. Hasta la comunión con Dios perdemos en casa. Ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no queremos saber nada de Dios. Entonces, esa es otra razón por la cual nos apartamos. Pero la verdad, hermanos, es porque usted y yo no sabemos valorar la palabra de Dios. ¿Sí?
Siempre pensamos, porque ahí solamente nos regañan, solo palabras fuertes dicen, que cosas así, ¿verdad? Pero la verdad no es así, hermanos. Si usted y yo siempre camináramos firmes, camináramos, hermanos, como a Dios le agrada, entonces esas palabras no las vamos a sentir fuertes, sino al contrario, serían palabras de bendición para nosotros, ¿sí? Es como a un soldado, hermanos, si un soldado se esfuerza por permanecer firme en todo tiempo, estar listo todo el tiempo, hermano, a ese soldado lo que van a hacer es felicitarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros permanecemos de esa manera, firmes siempre todo el tiempo, haciendo el bien todo el tiempo y agradando a Dios, cuando nosotros vengamos a escuchar palabra de Dios, esas palabras van a ser de bendición para usted y para mí. Esta palabra va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Va a ser lo contrario, no vamos a sentir que nos están regañando, no vamos a sentir que nos están lastimando, sino que serán palabras, hermanos, de bendición para nuestra vida. Pero el problema es eso, y que nos alejamos y que no volvemos a la iglesia. Y muchas veces, hermanos, las personas se enojan con los predicadores o se enojan con los hermanos. ¿Sí? A lo mejor lo de siempre, lo han dicho aquel, a lo mejor algo le han dicho, algún chisme le han contado, entonces ya me están regañando, me están llamando la atención. La verdad no es necesario, hermano. Para Dios no se necesita que le vayan con chisme. Él lo sabe todo. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios habla es la verdad. Y no debemos de enojarnos, hermanos, si nos confrontan. No debemos de molestarnos, hermanos, si nos están diciendo la verdad. Y lo peor aún, hermanos, que sabiendo que es cierto, no lo reconocemos. No lo reconocemos. Y lo que hacemos es mejor apartarnos. Es apartarnos y no tener comunión con nuestro Dios. Una cuarta razón, hermanos, por las cuales no permanecemos en Jesús, es porque nosotros, hermanos, no ponemos nuestra mirada en nuestro Dios, sino que la ponemos en las personas. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Aquí dice, hermanos, puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Nuestros ojos todo el tiempo deben estar puestos en Jesús. ¿Sí? Usted y yo debemos de caminar, debemos de correr esta carrera, como el Pablo, como lo dice aquí, el libro de Hebreos, hermanos, como lo dice aquí, que debemos de correr, hermanos, que sin ver a las personas, sino que nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Sí? Nos está dando un ejemplo como de un atleta. Un atleta corre, hermanos, siempre con la mirada en la meta, a donde él quiere llegar, lo que él quiere alcanzar. De esa manera, usted y yo debemos de correr. Usted y yo lo que queremos alcanzar es nuestra salvación, estar una vida eterna con nuestro Dios. Esa debe ser nuestra meta. Esa debe de ser lo que nosotros queremos llegar a obtener al final de todo esto, hermano. Pero centrarnos en esto, centrarnos en eso, no desviarnos, porque si nosotros nos desviamos, entonces vamos a perdernos. Por lo tanto, el problema es que nosotros no siempre ponemos nuestra mirada en Jesús. Siempre ponemos las miradas en las demás personas. Cuando las demás personas, hermanos, no tienen por qué, hermanos, distraernos. Pero nosotros, no sé por qué muchas veces, hermanos, cometemos ese error. Miramos las acciones de las demás personas.
juzgamos a las demás personas, ¿sí? Y a la verdad decimos que hay personas que están mal, que están en pecado, pero nosotros no vemos lo que estamos haciendo nosotros mismos. Solo vemos las cosas de las demás personas, pero lo que nosotros estamos haciendo no lo vemos. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos centrarnos en una sola persona, que es Jesús. No centramos en las demás personas, pero nosotros nos fijamos en todo lo que hace el hermano, todo lo que hace la hermana, todo lo que hacen hasta los niños, todo lo que hacen toda la gente. Nos centramos en eso. Entonces, si nos centramos en eso, hermanos, entonces no avanzamos. Si nos centramos en eso, entonces no tenemos una meta a donde llegar. No tenemos, hermanos, a dónde llegar, porque estamos viendo algo donde no va a tener ningún fin. Si usted y yo seguimos fijándonos en las demás personas o en los hermanos, entonces no vamos a avanzar, no vamos a llegar a ningún lado. Porque nuestra mirada siempre debe estar puesta en Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Él es el autor y consumador de la fe. Amén, aleluya. ¿Sí? Él es el único que nos va a llevar, hermanos, a una vida eterna. ¿Sí? El hermano, la hermana o el pastor, hermanos, ellos no nos van a llevar a la vida eterna. ¿Sí? Porque muchas veces queremos que ellos sean personas ejemplares, personas que nunca fallan, personas que siempre deben estar firmes y todo ello. Pero la verdad, hermanos, recordemos que aún los pastores, todas las personas que sirven, son personas y que no están exentas de fallarle a Dios. Por lo tanto, cuando vemos que falla alguien, entonces nosotros, hermanos, nos fijamos en eso. Cuando la verdad, hermanos, no debemos de fijarnos ni juzgar a las demás personas, sino que seguir caminando firme, seguir corriendo directamente hasta la meta. ¿Por qué? Porque una de las razones principales, hermanos, es que la salvación es personal. La salvación es personal. Solamente yo puedo lograr llegar a salvarme si yo me esfuerzo, si yo me mantengo firme, si yo sigo agradando a Dios, sigo sirviéndole a Dios, hermanos. Yo puedo hacer que yo pueda lograr, hermanos, alcanzar la meta que tanto deseo. ¿Sí? El pastor y las demás personas, hermanos, no es que me puedan llevar hasta allá, sino que solo puede ser un apoyo para nosotros, ¿sí? Porque es necesario, hermano, que también nosotros nos interesemos por las demás personas, pero en el buen sentido, no viendo sus errores, sino que ayudándonos para que todos podamos llegar a la meta, ¿sí? Entonces, hermanos, esas son 4 razones. Hay muchas más razones por las cuales nosotros nos apartamos de Dios, por las cuales usted y yo no permanecemos en Jesús. Pero ¿qué significa, hermanos, permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús significa, hermanos, mantener una relación íntima y constante con Él. ¿Sí? Una relación íntima y constante. O sea que en todo tiempo usted y yo debemos de estar en comunión con nuestro Dios. Así es. Eso es permanecer en Jesús. Permanecer con Dios. Tener, hermanos, todo el tiempo comunión con nuestro Dios. No perdiendo, hermano, ese vínculo que tenemos con Él en ningún momento. ¿Cuándo es que usted y yo rompemos ese vínculo? Cuando usted y yo hacemos algo que a Él no le agrada, cuando le desobedecemos a Dios, ahí rompemos ese vínculo. Porque a la verdad usted sabe, cuando una persona le falla a Dios, cuando una persona le falla a nuestro Dios, lo primero que hace es perder la comunión con Dios. ¿Sí? Porque somos personas, sabemos que hicimos lo malo y lo primero que hacemos es perder la comunión con Dios. No queremos acercarnos a nuestro Dios, porque pensamos de que a lo mejor nos va a ir mal, nos va a llamar la atención y todo lo demás. Pero la verdad es eso, lo primero que rompemos, hermanos, es la comunión con nuestro Dios. Cuando la palabra nos dice aquí, hermanos, que permanecer en Jesús es tener una íntima relación
con Él constantemente. Cuando dice constantemente, hermanos, es que en todo tiempo y en todo momento. O sea, en todo tiempo tener comunión con el Dios. glorioso. Cualquier cosa que usted esté haciendo, usted en su mente puede estar teniendo comunión con nuestro Dios. Dice, vamos a leer Romanos, el capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una diferencia, hermanos, con las personas que están en Jesús, o que permanecen en Jesús, y las que no permanecen. Las que están en Jesús, hermanos, son las personas que tienen la salvación de Dios. Y las que no están, no tienen la salvación de Dios. Así es. ¿Sí? Esta es la diferencia. Los que permanecen en Jesús serán salvos. Y los que no permanecen con Jesús no serán salvos. Por lo tanto, hermanos, esa es una buena razón por la cual usted y yo debemos en todo tiempo permanecer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leer Juan 10, 28, 29. Juan 28, 29. Juan 10, 28, 29. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Aquella persona que permanece en Jesús está en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Imagínense, esto es algo muy especial para un hijo de Dios, porque aquella persona que permanece en Jesús, Dios la tiene en sus manos. Y aquí dice Él mismo, mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí, Señor. ¿Sí? Si usted y yo permanecemos con Jesús, hermanos, nadie nos puede arrebatar de sus manos. O sea que va a venir el enemigo, nos va a atacar, nos va a hacer caer, nos va a querer hacer caer, y todo lo que él quiera intentar contra nosotros no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos cerca de Dios, porque en Él permanecemos. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual usted y yo debemos de permanecer con Jesús. ¿Sí? Eso significa permanecer en Jesús, tener una comunión íntima y constante en Él, y vivir según sus principios, permitiendo que sus palabras, hermanos, nos transforme, nos cambie en todo momento. Sí, Señor. Así que, hermanos, otra cosa para finalizar, ¿cómo es que usted y yo podemos permanecer en Jesús? Podemos permanecer en Jesús, hermanos, si usted y yo reconocemos que tenemos necesidad de Él. Si usted y yo reconocemos que tenemos necesidad de nuestro Dios, entonces es así como usted y yo vamos a buscar más de Él. Si reconocemos de verdad que necesitamos de Dios. Pero si no reconocemos, hermanos, entonces no nos vamos a acercar a Dios. ¿Qué es reconocer, hermanos? Reconocer que necesitamos de Él es que de verdad vamos a buscar acercarnos a Él. Es cuando nosotros nos da sed a nosotros. Cuando nosotros sentimos sed y estamos cansados, hermanos, de momento vemos para todos lados a donde hay agua, porque yo necesito tomar agua, porque tengo sed. Entonces, de esa manera, hermanos, es que debemos de buscar de nuestro Dios, ¿sí? Como una necesidad que tenemos. La verdad, eso es una necesidad que usted y yo tenemos de nuestro Dios. Debemos de tener necesidad de nuestro Dios. Pero muchas veces, hermanos, no demostramos que tenemos necesidad de Dios. Porque a lo mejor tenemos comodidades en nuestra casa, lo tenemos todo, no nos hace falta nada, tenemos salud, tenemos una buena casa, tenemos carros, estamos bien con nuestra economía y todo eso. Entonces, se nos olvida que existe un Dios. Y a la verdad, si tenemos abundancia o no tenemos abundancia, hermanos,
la necesidad de Dios siempre está. La necesidad de Dios siempre está. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos ser salvos por Dios. Sí, así es. Esa es la mayor necesidad que debemos de tener Señor. todos. Que tenemos necesidad de ser salvos, de que Aleluya. Dios nos salve, hermanos. Por lo tanto, hermanos, debemos de reconocer que nuestro Dios, que necesitamos de nuestro Dios. Sí. ¿Sí? Y otra razón, hermanos, de cómo podemos permanecer en Jesús, es que establezcamos una relación diaria con nuestro Dios. En todo tiempo. Orar en todo tiempo. La Biblia siempre nos dice que oremos en todo tiempo. Que tengamos nuestra comunión con Él en todo momento. Entonces, si así lo hacemos, hermanos, si la oración no se vuelve una carga para nosotros, entonces lo vamos a lograr hacer, siempre permanecer en nuestro Dios. Sí, Señor. ¿Sí? Muchas veces nos levantamos temprano para ir al trabajo, porque quizás nos dice que debemos de llegar temprano. Nos levantamos de madrugada y todo eso, y lo hacemos porque sabemos que vamos a recibir un salario. ¿Sí? Por ese es nuestro beneficio. Pero cuando se trata de nuestro Dios, muchas veces, hermanos, no queremos orar. Son pocas quizás las personas que se levantan en la madrugada a orar o reciben esa palabra de madrugada. Muchas veces nos levantamos y decimos, no sé por qué no puedo seguir durmiendo. Me desperté a tales horas de la madrugada y ya no pude seguir durmiendo. Muchas veces es Dios que nos quiere decir algo, nos quiere hablar, pero nosotros no comprendemos pero como la oración se vuelve una carga para nosotros, ni siquiera nos pasa por la mente el orar en ese momento. Por lo tanto, hermanos, debemos de establecer una relación muy fuerte con nuestro Dios. Orar en todo momento, orar en todo momento. Y lo otro que nos mantiene para estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es obedecer, la obediencia. Si usted y yo lo obedecemos en todo tiempo, entonces, hermanos, eso nos va a ayudar a que usted y yo siempre permanezcamos con nuestro Señor Jesucristo. Sí, aleluya. Entonces, hermanos, la palabra de Dios hoy nos ha hablado y nos dice que debemos de permanecer en Jesús. Ya hablamos por las razones por las cuales usted y yo no permanecemos en Él. Por lo tanto, si de alguna manera estamos en una de ellas, entonces es tiempo de que usted y yo, hermanos, volvamos nuevamente a estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la verdad, hermanos, usted sabe que los tiempos son malos. Sí, usted sabe, si no, creo que ya se dio cuenta de todo lo que está aconteciendo. Sí, Señor. Sí, todo lo que está aconteciendo en el mundo, y eso es una realidad. No es solo una noticia, no es un anuncio, es una realidad. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de estar preparados cuando nuestro Señor Jesucristo venga, porque no sabemos en qué tiempo y en qué momento vendrá. Aleluya. Si sabemos es que debemos de estar preparados. Por lo tanto, y permaneciendo en Jesús es como usted y yo podemos irnos cuando Él venga. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias.